Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a tratar el tema el fin de la guerra mundial. En la clase anterior ya habíamos estado viendo cómo en 1914 se da inicio a la Primera Guerra Mundial con un avance en primer momento de las tropas alemanas. Tenemos que decir de que Alemania fue el país que empezó a invadir los territorios y los otros países solamente reaccionaban, rechazaban esa invasión. Podríamos decir que Alemania y Austria-Hungría eran los países que invadían. Frente a eso, entonces, los países agredidos reaccionaban. Hemos visto que a fines del año 1916, los frentes de guerra, tanto en el oriente como en el occidente de Europa, las fuerzas se encontraban equilibradas. A partir de 1917, la guerra va a sufrir un cambio radical. Pero antes, mientras los alemanes invadían hacia el este y hacia el oeste, en el mar, los ingleses y los alemanes también se enfrentaban en combates. Los alemanes querían dominar el mar, que estaban bajo la hegemonía de Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre ha sido la potencia que dominaba el mar, y Alemania quería rebasar ese poder. Por eso es que la Armada Británica bloqueó los puertos de Alemania. Con el poder naval que tenía Inglaterra o Gran Bretaña, comenzó a bloquear. Frente a ese bloqueo de los puertos alemanes, que no podían desembarcar ni embarcar para vender sus productos a otros países, Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones. En vista que al nivel del mar, de la superficie del mar, Alemania no podía vencer a los británicos, entonces ellos hacen la guerra submarina dentro del mar, sin restricciones. ¿Qué significa? Que ellos habían declarado una guerra de que a cualquier barco lo iban a hundir con sus submarinos. Y así fue. Por eso es que los ingleses se vieron obligados, los barcos comerciales ingleses, para poder navegar en el mar, tenían que hacerlo acompañado de otros barcos de guerra para evitar la agresión alemana submarina. Los alemanes hundieron un transatlántico inglés llamado Lusitania en 1916, donde murieron 1.198 personas, de ellos 128 norteamericanos. Mire, gente civil, gente que estaba yendo en misión de paseo, de turismo. Los alemanes lo hundieron a Lusitania. Por eso es que Estados Unidos en 1917, en abril, declaró la guerra a Alemania e ingresa a la guerra Estados Unidos. La única batalla entre alemanes y británicos, el único combate fue en Jutlandia, en las costas de Dinamarca, donde los
británicos derrotaron a los alemanes. Con esa derrota alemana en Jutlandia, los aliados, los británicos, quedaron de nuevo dueños de los mares. En ese sentido, entonces los aliados tenían esa ventaja de ser dueños de los mares. En 1917, hemos dicho que el frente de guerra, tanto en Oriente como en Occidente, estaba equilibrada. Nadie podía decir que estaba ganando la guerra. En 1918 Rusia se retira de la guerra y firma el tratado Brest-Litovsk con Alemania. ¿Por qué Rusia se retira? Los rusos entran a la guerra en 1914 cuando Rusia era una monarquía, cuando el Estado estaba en poder del zar, de un rey. No quiere decir el que firma el acuerdo, el que firma la declaratoria de guerra en Rusia es el rey, no era el pueblo. Por eso es que cuando en 1917 se produce la Revolución Rusa, vamos a ver la Revolución Rusa, el pueblo toma el poder y el zar es destituido. Ese ejército de revolucionarios, los que deciden, señores, nosotros no sacamos ningún provecho de esta guerra. Además, están muriendo miles de nuestros hombres. Lo que tenemos que hacer es retirarnos de la guerra. Pero para eso tuvieron que firmar un tratado de no agresión con Alemania. Dijeron, señores alemanes, nosotros nos retiramos de la guerra, pero ustedes no nos atacan. Alemania aceptó. En ese sentido, entonces, el frente oriental quedaba sin peligro para Alemania, porque ya Rusia no podía atacarle o atacarla. Entonces, así se presenta la guerra. Con la retirada de Rusia, entonces Alemania tranquila. En Italia rompe alianza con Austria-Hungría. Deja, ¿por qué? Por unos líos territoriales que tenían en los Balcanes. Entre 1917 y 1918 ingresan a la guerra más de 1 millón de norteamericanos, 1 millón de soldados norteamericanos. Los aliados dan duros golpes a los alemanes en la segunda batalla del Marne. Los italianos derrotan a los austrohúngaros. Los aliados se adueñan de los Balcanes. Es decir, entre 1917 y 18, la guerra ya se vuelve a favor de los aliados y Alemania ya va sintiendo la derrota. En 1918, Alemania firma un armisticio donde dice, señores, nosotros ya no continuamos en la guerra. Muy bien. Entonces Alemania acepta firmar el Tratado de Versalles. Y es así, Versalles queda en París, que el 28 de junio de 1919, los vencedores, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, firman el Tratado de Versalles, donde se acuerda, primero, crear la Sociedad de las Naciones para cuidar la paz, lo que hoy es la ONU. Después, otro es la libre navegación en los mares. Otro acuerdo, Alemania renuncia a sus territorios de ultramar en favor de los aliados. Alemania y sus aliados aceptan su responsabilidad, por tanto, aceptan también indemnizar
a los países vencedores por las pérdidas que habían sufrido. Alemania reduce su ejército y su flota. Todos esos puntos se acuerdan en el Tratado de Versalles, con el cual Alemania queda totalmente derrotada y acuerda su derrota, acepta su derrota. Eso significa el Tratado de Versalles y así concluye la guerra.